Hola, hola, hola. Bueno, muy buenas noches. Primero, agradecer a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís a nuestros tres panelistas que están participando en este foro en torno a lo que vendría a ser las investigaciones basadas en el enfoque mixto. ¿Sí? Un profundo agradecimiento al doctor Peter Henry Escobar Callejas, PhD, al doctor Pablo José Guerrero, PhD, y a la doctora Nadia Scarlett Guevara Ordóñez, tres profesionales expertos en torno a lo que vendría a ser los procesos de investigación científica. Docentes, coordinadores de programas de diplomados, maestrías, doctorados y postdoctorados a nivel nacional. Quiero agradecer a todos y cada una de las personas aquí presentes, a docentes, investigadores, jefes de carrera de nuestra querida universidad y un saludo especial hasta la subsede de Tupiza y de Villazón que están justamente viéndonos por una transmisión por Zoom, docentes y profesionales justamente que tenemos ahí en las sedes. ¿Cuál es la hermenéutica de este foro? Como verán, no hay exposiciones, no hay diapositivas, es un foro, es un debate. Vamos a iniciar con algunas preguntas guía, donde nuestros panelistas van a responderlas. También, en una segunda parte de las preguntas van a surgir de ustedes, como participantes de este foro, en torno a lo que vendría a ser las investigaciones basadas en el enfoque mixto. ¿Sí? Un aplauso a los expositores y vamos a dar inicio. Bueno, primero quisiera que se presenten, ¿sí? Y puedan justamente decir algo representativo de ustedes como profesionales. Gracias. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, doctor Landaeta, gracias a los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Bueno, como el doctor ya había dicho, mi nombre es Nadia Scarlett Guevara. Representativo de mi trayectoria profesional, soy licenciada en Ciencias Políticas, máster en Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y tengo un doctorado en Estudios Culturales de la Universidad Humboldt de Berlín. Soy investigadora en temáticas urbanas, en temáticas de género y de trabajo. Eso podría decir, autora de libros en estas temáticas y de artículos, y doy clases precisamente sobre metodología de la investigación. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, a todos los presentes, a usted, estimado doctor Landaeta, y también a las autoridades que están haciendo este evento posible. Mi nombre es Pablo José Guerrero, como ya me presentaron, de profesión ingeniero electrónico como tal. Bueno, dentro de todo este ámbito en la formación, con maestrías, diplomados, doctorado, y también estamos en la candidatura a postdoctorado con INIC Perú, dentro de lo que es la investigación cualitativa, dentro de lo que es el campo de la especialidad ligado a la parte tecnológica.
tengo la secuencia de que todo proceso investigativo nosotros lo podemos linear contra el campo de la tecnología, podemos integrar la tecnología y eso es un boom que se tiene hasta el momento y bueno, pues las puertas están abiertas para ello, ¿no? Del mismo modo como campo de acción dentro del campo de la docencia, tanto en grado y en posgrado y en la flote como investigador. Muchas gracias. Buenas noches a la universidad, doctor Landeta por la invitación, a todos los docentes, investigadores y jefes de carrera. Bueno, mi nombre es Peter Escobar Callejas, soy cientista en educación, tengo la línea de investigación de epistemología, investigación, tecnología educativa y todo lo que es educación virtual. Trabajando en el ámbito de educación de investigación desde el 2008 más o menos, realizando investigaciones dentro de estas líneas de investigación. Cada investigación es una experiencia bonita y de cada experiencia siempre ha habido una publicación. Así que por año hay una publicación porque ha habido una investigación. Entonces, un poco de lo que puedo contar. Muchas gracias. Bueno, sabiendo ya justamente sus áreas de especialidad, sus experiencias, vamos a lanzar la primera pregunta, donde cada uno de ustedes va a responder en la interrogante en función a su experiencia y a sus opiniones, ¿sí? La primera pregunta en torno a este foro de investigaciones basadas en el enfoque mixto, tenemos, ¿cuál es su opinión con relación a procesos de investigación basados en el enfoque mixto? A ver, hay que decir como una pequeña introducción, vamos a hacer. O sea, ¿desde qué momento se empieza a poner en boga el enfoque mixto? Porque venimos, especialmente en Bolivia, de una tradición súper cuantitativa, ¿no? O sea, en el que el dato, la encuesta, no solamente eran los procesos de investigación predilectos por muchos docentes de universidades, sobre todo en temas de licenciatura, sino también en otros ámbitos. Entonces, el enfoque mixto viene justamente a derribar esta idea de que solamente el dato cuantificable, visible, palpable, ¿no? que viene del enfoque positivista es el correcto. Y justamente viene también ligado con otros temas de investigación que precisamente muestran los límites de los dos enfoques, ¿no? O sea, la investigación mixta viene justamente en el lugar donde este límite, donde no podemos abordar una temática solamente mediante instrumentos cuantitativos, pero los instrumentos cualitativos tampoco nos permitirían llegar a la complejidad del fenómeno, ¿no? Entonces, es precisamente en esa línea, digamos, en la que ninguno de los dos enfoques puede llegar realmente a la complejidad del fenómeno, en el que se empieza a poner en práctica la unión de estos dos diseños, en realidad, de investigación. Y bueno, es particularmente desde mi punto de vista un enriquecimiento a los procesos de investigación. Perfecto. ¿Doctor Escobar o doctor Pablo? Bueno, a ver, creo que este espacio no es para que, bueno, en mi caso, no particularmente, yo no voy a esa línea, no hago réplica teórica. ¿Por qué? Porque en estos espacios yo creo que si estamos sentados acá, yo creo que cada uno de ustedes no quiere que yo venga y les replique la teoría de un libro, ¿no es cierto? Porque para eso se van ustedes y lo leen en casa, ¿sí o no? Entonces, yo considero desde este punto de vista, desde la aplicabilidad. Si hablamos desde un enfoque mixto, particularmente para mí, primero es ¿qué busca el enfoque mixto? ¿Dónde va a atacar el enfoque mixto? Entonces, como resumen, el enfoque mixto prácticamente lo que quiere es solucionar, pero solucionar problemas complejos dentro de una sociedad como tal. Estos problemas complejos que nosotros lo podemos ver desde el campo de la multidisciplinariedad, ¿vale? Sí, es integración de todas las ciencias que se tienen, ¿sí? Entonces, es ahí donde quizás muchos tropiezan y dicen, bueno, yo no voy a trabajar un enfoque mixto, ¿por qué? Porque yo tengo que hacer la combinación, lo que acá doctora Guevara decía.
Tengo que combinar ¿qué? Tengo que combinar un enfoque cuantitativo con un enfoque cualitativo. Y al hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Simplemente tengo que combinar esos métodos, esas técnicas, esas estrategias. Y ahí uno lo ve el escenario y dice, wow, entonces no, se me está complicando mucho, entonces no lo voy a hacer. Ese es el primer paradigma que nosotros, ¿sí? Quienes están dentro de lo que es el campo de la investigación, se chocan, ¿no? Y dicen, no, yo no quiero hacer esto, ¿por qué? Porque me implica mayor tiempo, mayor tal. Pero sin embargo, no es esa la visión. Tú puedes resolver problemas complejos con este enfoque, pero siempre y cuando tú tengas el proceso secuencial, como se llama, ¿no? O sea, si tú estás yendo por un enfoque mixto, ¿por dónde vas a empezar? ¿Por qué camino vas a arrancar? ¿Vas a ir desde lo cuanti a lo quali o vas a ir viceversa, de lo cuanti a lo quali? ¿Qué es lo primero que voy a trabajar? ¿Qué momentos yo voy a empezar a aplicar en este tipo de enfoques de investigación? Particularmente creo que esa es la línea en la cual nosotros primero nos debemos de concebir para ir a direccionar a este tipo de enfoques. Muchas gracias, doctor. Gracias. Complementando un poco la temática, hay dos tendencias. Uno es de la teoría a la práctica o de la práctica a la teoría. Si nos basamos en el positivismo, nosotros queremos generar conocimiento que sea universal. Es el propósito, crear conocimiento universal. Y nos desentendemos muchas veces de aquellas experiencias prácticas, vivencias, sentimientos, emociones que tienen los sujetos de investigación. Y ahí viene la complementación, la combinación del método cualitativo, por ejemplo. Entonces, ahí viene el posicionamiento del investigador. Entonces, muchos investigadores prefieren hacer una investigación cualitativa porque puedes trabajar con sujetos de investigación que es muy reducido, informantes claves, pero no puedes generalizar el resultado, es un resultado contextual. Y ahí viene la esencia de la importancia que tiene la investigación mixta, ¿no? Saber combinar la teoría y la práctica. Conocimiento científico, que es producto de la teoría, y conocimiento empírico, que es producto de la experiencia, de la práctica. Entonces, todas las investigaciones, como mencionaba el doctor Guerrero, si quieren surtir efecto desde un manejo, por ejemplo, de la multidisciplinariedad, la inter o la transdisciplinariedad, siempre va a haber ese complemento, esa combinación y esa mezcla de métodos. El tema es saber cuándo, cómo y por qué, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo puedo complementar estos enfoques cuantitativo-cualitativo? ¿Cómo voy a manejar los métodos cuantitativos, cualitativos? ¿Y para qué y por qué? O sea, ¿qué resultados espero alcanzar? Esa es la importancia, la base. Pero no hay una receta práctica que te diga, debemos manejar de esta forma. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Una segunda interrogante. Se dice que el paradigma positivista sustenta las investigaciones basadas en el enfoque cuantitativo. El paradigma interpretativo o sociocrítico sustenta de alguna manera las investigaciones basadas en el enfoque cualitativo. ¿Qué paradigma o qué paradigmas sustentan a las investigaciones basadas en el enfoque mixto? A ver, ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo tuve? No. Mentira. En realidad es algo que depende mucho del objeto de investigación. O sea, hay que partir de creo yo, de la particularidad de cada investigación. Porque si hacemos una tabla, digamos, de esto va con esto y A más B, entonces C, entonces voy a usar esto y aquello, estamos olvidando la esencia de la investigación, que muchas veces es crear nuevas cosas. Uno podría decir, bueno, la esencia de la investigación cuantitativa es el positivismo, eso no lo voy a negar, no me meto hasta ahí, pero precisamente en investigación mixta, creo yo que depende mucho del enfoque y de dónde uno pone el dato, ya sea cuantitativo o cualitativo. Esencialmente sería la teoría crítica, el paradigma sociocrítico, ¿no? Que nos permite analizar desde cuestiones generales, cuestiones particulares y tratar de generar propuestas para cambiar esas realidades. Pero, ¿qué pasa si nuestro objeto de investigación va a ser
precisamente investigado de una forma profundamente interpretativa, aunque utilicemos datos cuantitativos. Entonces ahí yo no me cerraría, la verdad. O sea, con el positivismo sí, insisto, ¿no? O sea, positivismo sí, o sea, el paradigma positivista sí nos dice qué tipo de investigaciones, qué tipo de datos o qué tipo de análisis se tiene que llevar a cabo. Pero el paradigma interpretativo y el paradigma sociocrítico son mucho más abiertos. Entonces yo particularmente diría que depende muchísimo del objeto de investigación y qué es lo que estoy buscando, ya sea comprobar, ¿no? Puedo comprobar hipótesis o qué es lo que quiero alcanzar, si me voy a guiar por objetivos, por ejemplo. Entonces ahí no quiero ser ambigua en la respuesta, pero creo que depende mucho del objeto de investigación. Gracias, doctora. Doctor. Y ya. La pregunta es muy interesante porque cuando hablamos de paradigmas entramos en un debate, ¿no?, de escuelas. Lo voy a colocar bien simple, bien sencillo, y viene como anillo al dedo. En el último libro que estoy publicando justamente hablo sobre investigaciones mixtas, ¿ya? Se llama así, Investigaciones Mixtas en Facilito. Y hay 4 paradigmas de investigación que se conectan con las investigaciones mixtas. El sociocrítico, ¿ya? ¿Por qué el sociocrítico? Porque por esencia nos habla de... Hay una frase que utilizo siempre para el sociocrítico que dice, así es, pero así debería ser. Busca transformar una realidad con un precedente, tener un diagnóstico, ¿ya? Entonces, entre ese diagnóstico siempre obtenemos resultados cuantitativos. Y el así debería ser es la construcción de una propuesta, pero la propuesta no la construye el investigador, la construyen los sujetos de investigación. A partir de esas percepciones se busca futuras soluciones. El sociocrítico es uno de los paradigmas que aplica. Tenemos el pospositivismo, ¿no?, que es un debate que nace con Guba y con Masterman, que plantean que los datos cuantitativos de alguna forma requieren una interpretación cualitativa, porque no solamente nos basamos en estadísticas y porcentajes, sino hay una interpretación que debe darse a conocer acerca de por qué suceden esos resultados. Entonces aplica también el pospositivismo como paradigma de investigación. Luego tenemos el constructivismo. El constructivismo es una evolución del interpretativo, que maneja más el fenómeno de construcción de conocimientos a partir de las vivencias, experiencias, a partir de los sentimientos de los sujetos de investigación, pero complementando, o sea, para que el conocimiento sea más rico, se complementa con datos cuantitativos. Y aquí notamos que primero es lo cualitativo y luego viene el cuantitativo a complementar. Y el pragmatismo. El pragmatismo ya desde el 2011 entra en auge y se lo conoce más por el libro de Hernández Sampieri, cuando ya empieza a manejar métodos mixtos. Y dice que el método pragmatismo es el paradigma que se vincula con los distintos métodos que él plantea. Entonces, son los 4 paradigmas que podemos manejar dentro de las investigaciones mixtas. Pero cada paradigma tiene una interpretación en un tipo de investigación, lo que nos planteaba la doctora Guevara. Le quiero llamar por el nombre, pero la doctora Guevara. Nos plantea, por ejemplo, tener un objeto de estudio, conocer la unidad de análisis y poder identificar un problema que sea real, que sea actual, que sea original, que pertenezca a un contexto determinado, conocer el contexto y ver qué tipo de paradigma vamos a utilizar. A veces nos creemos diseñadores y lo queremos armar de acuerdo a nuestro criterio. No es lo mismo agarrar un rompecabezas que agarrar una receta. Muchos docentes, bueno, en mi caso había docentes que me decían, hacer un diseño metodológico es como agarrar una receta. Pero no, es como agarrar un rompecabezas, porque el investigador es que va armando las piezas y puede sacar un bonito paisaje, un retrato o algo que dé a hablar. Entonces, con sus intervenciones hasta ahora, rompemos el tradicional paradigma interpretativo, positivista interpretativo y sociocrítico, sino hay más paradigmas.
¿Por qué en los libros no se hablará del resto de los paradigmas? Ahí está la respuesta para que usted escriba, doctor Landaeta. Ese es su trabajo. Bueno, a ver, como resumen puede ser, ¿no? Si estamos atacando problemas complejos, nos vemos en la sociedad, en nuestro contexto real, por ejemplo, yo me coloco en lo siguiente: cuando viene el tesista, ¿sí? El tesista, ¿no? Tú le preguntas, tú le dices, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? ¿Qué problema quieres atacar? Pero ojo, no me hables del tema, no me contextualices. Trata de hablarme y sacarme qué variable de estudio tú estás atacando como problema. Entonces ahí es la primera complejidad que el investigador tiene, en que no puede identificar la variable de estudio como tal, por un lado. Por otro lado, una vez que tú le explicas y todo aquello, ese tesista ya lo identifica como tal ese problema complejo. Un ejemplo que podemos colocar dentro de lo que estamos tocando el día de la temática enfoque mixto. Bueno, algo trillado, el COVID, que muchos ya conocemos, un problema complejo, multidisciplinario. Pero ahora nos vamos a ir un poquito más acá. A ver, tema de trata y tráfico, por ejemplo. ¿Sí? Trata y tráfico acá, en China y en cualquier otro país del mundo, es un problema complejo. Los últimos datos, por ejemplo, que nos arrojan del trata y tráfico, el 2023, y si no me falla la memoria, en México, 843 casos, imagínense. Acá en Bolivia, 81 casos, ¿sí? Y en este primer trimestre de la gestión 2014, 16 casos distribuidos a nivel departamentos. Pero imagínense, o sea, las cifras. Entonces, es un problema complejo. Entonces, el tesista quizás puede agarrar eso y decir, a ver, yo voy a atacar este problema. Perfecto. Ahora, ¿cómo tú vas a plantear una posible alternativa de solución? Entonces, es ahí donde el tesista dice, a ver, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Entonces, nosotros, quienes somos los tutores, quienes somos los que estamos encaminando, es ahí donde agarramos esas piezas que el mismo tesista te está dando y debemos de armarlas. Y cuando se arma, es ahí donde nace ese hermoso, como decía el doctor Escobar, ese hermoso paisaje de investigación. Es como que tú estuvieses naciendo una guaguita, ¿sí? Pero, acá viene lo interesante, pero tiene un procedimiento, tiene una interpretación de acuerdo al paradigma que tú estás encaminando y los cuales estás fusionando. O sea, eso es lo interesante, encaminarse, interpretar de acuerdo a lo que busca cada paradigma y luego es rearmarlo, volverlo a armar, y van a ver que esa investigación tiene una nueva visión, tiene un nuevo aporte, que eso es lo que todo tesista, toda investigación debería de buscar. Muchas gracias, doctor. Muy enriquecedoras sus respuestas. Y una tercera pregunta que está vinculado justamente con lo que acaban de mencionar, yendo más a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de los procesos de investigación científica basados en el enfoque mixto? A ver, ¿qué les parece si repartimos? Yo me voy a quedar con el paradigma sociocrítico, pero partiendo de la historia. Yo sí soy señora teoría, señora contexto. Entonces hay que pensar de dónde viene el paradigma sociocrítico. Y como muy bien decía el doctor Escobar, ¿por qué es importante en contextos latinoamericanos también el paradigma sociocrítico y por lo tanto la investigación mixta? ¿De dónde viene? Porque nosotros lo leemos en los libros, en las tesis, estamos acostumbrados a que de ahí tiene que partir una propuesta, queremos convertir la realidad, pero ¿de dónde viene realmente el paradigma sociocrítico? Viene de una tradición filosófica, viene de una postura epistemológica que tiene una historia concreta, y es la Escuela de Frankfurt, ¿no? Die kritische Theorie, como se dice en alemán, ¿no? La teoría crítica. ¿Y qué es lo que hacía la teoría crítica? Precisamente en un contexto específico que es una Europa y una Alemania de posguerra, ver la sociedad como estaba. Y ellos mismos se dan cuenta de que las soluciones, los análisis que hasta ese momento habían, no eran suficientes para analizar una sociedad
compleja, una sociedad que ellos señalaban como capitalista, una sociedad de cultura de masas. Entonces es ahí donde realmente viene la idea, no solamente de analizar, y viene precisamente de una tradición marxista, viene de una tradición del psicoanálisis y viene de una tradición de utilizar a Nietzsche. O sea, yo a mis estudiantes siempre les digo, imagínense a Marx, a Nietzsche y a Freud en una coctelera, y esa es la teoría crítica. Y uno piensa y dice, ¿cómo se puede unir todo esto? Y dice, así de complejo es el ser humano. Tiene una estructura, Marx, viene de un contexto económico, viene de un contexto que se puede medir, de un contexto que obviamente es analizable de una forma cuantitativa, pero también viene de las percepciones, viene de todo un mundo que es más interno que vendría a ser Freud. Entonces, cuando uno piensa en la teoría crítica, piensa en el paradigma sociocrítico desde ese punto de vista, comienza a encontrarle más sentido. Porque si ellos precisamente heredan esta crítica a la filosofía clásica, que viene del marxismo, ¿no? Que dice, ¿para qué nosotros filosofamos como si estuviéramos en Atenas y estamos caminando por el ágora y pensamos de que si el río pasa o no pasa dos veces al mismo tiempo, Heráclito de Éfeso, ¿no? Pantarrey, ¿qué hacemos con eso? Entonces es precisamente de esa tradición que viene el paradigma sociocrítico de decir, no basta con entender la sociedad, con entender la problemática, sino en cambiarla y en empoderar a los actores. Entonces el empoderamiento de los actores viene precisamente de utilizar unas técnicas que permitan que los actores mismos planteen soluciones a sus problemáticas. Y también tiene mucho que ver con el lugar que ocupa el investigador. El investigador en cualquier otro tipo de investigación está por arriba, tiene más conocimiento, está poniendo en práctica, digamos, toda la investigación para comprobar una hipótesis. En el paradigma sociocrítico no, porque son los actores que le van a dar las respuestas. El investigador se baja de ahí y más bien tiene un rol más de facilitador durante la investigación. Ya después, en el informe, en el análisis de los datos y todo lo demás es otra cosa. Pero en el proceso no solamente se busca el encontrar información, sino realmente empoderar a esos actores y lograr esas soluciones. Y por eso digo, o sea, hay que partir desde dónde viene todo eso, porque si no yo leo paradigma sociocrítico súper bonito, me encanta, me sirve para el paradigma, para investigaciones mixtas, pero ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, ¿hacia dónde voy? No es solamente ponerlo, sino saber perfectamente que los actores que van a trabajar conmigo tienen que también tener una voz. Primera postura desde la teoría crítica. Perfecto. Doctor. Bueno, a ver, yo lo coloco en facilito, ¿sí? Utilizando el término del doctor Escobar. A ver, vámonos y nos vamos a remontar al pragmatismo, ¿sí? El pragmatismo, ¿qué te dice? No puedo contradecirme lo que estoy indicando hace un instante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice el pragmatismo? Es bien simple. Te dice, si una investigación, ¿sí? Si el procedimiento investigativo es funcional y aplicable, entonces es válido. Entonces yo parto desde esa línea. Entonces ahí, ¿qué estoy sustentando, qué estoy fundamentando? Lo que anteriormente ya les había indicado. Prácticamente si nosotros en el proceso investigativo, en esa combinación que vamos a ir trabajando ante ese contexto, ante esa realidad como tal, ante ese problema, ante esa solución, si realmente va a ser encaminable, va a ser aplicable, va a responder a esas necesidades y sobre todo va a tener un aporte como tal dentro del campo de la ciencia, entonces yo creo que es válido. Ahí me quedo con eso. Tenemos dos posturas, teoría crítica y desde el pragmatismo. ¿Qué nos dice, doctor? La pregunta, ¿cuáles son los fundamentos epistemológicos de los procesos de investigación científica basadas en el enfoque mixto? Ya. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de la construcción de conocimientos específicos, pero son conocimientos científicos. Tenemos el realismo, naturalismo, el empirismo, el escepticismo, y estos modelos epistemológicos que son originales tienen sus derivados, ¿ya? Para construir un conocimiento específico, por ejemplo, basado en el empirismo,
El empirismo como modelo epistemológico nos dice que el conocimiento se construye a través de la experiencia de, en este caso, los sujetos de investigación. Si queremos utilizar un modelo mixto donde prime lo cualitativo y coadyuve el cuantitativo, vamos a conocer a los sujetos de investigación, podemos hacer una entrevista en profundidad, ¿ya? Y no sé, tal vez una observación participante para ver y poder interpretar lo que ellos piensan, sienten, viven, experimentan. Entonces, el empirismo como modelo epistemológico nos dice, estamos construyendo conocimiento a partir de todos los datos de información que hemos sacado del contexto. Y ahí podemos sumar otro modelo epistemológico, que puede ser tal vez el constructivista o el estructuralismo, que nos va a permitir a nosotros manejar este enfoque cuantitativo y respaldar lo que hemos visto, lo que hemos observado, lo que hemos vivido con los sujetos de investigación. Es por eso que ya sea que utilicemos la teoría crítica o el sociocrítico, el interpretativo, manejemos el postpositivista, el constructivismo o el pragmatismo, mucho va a depender el cómo abordamos el problema y qué tipo de procesos realizamos con los datos de información. A partir del realismo, a partir del naturalismo, del empirismo, del estructuralismo, el psicologicismo, el economismo, o sea, todos los ismos, todos los modelos epistemológicos nos dicen cómo vamos a construir ese conocimiento. A partir de esa construcción de conocimiento llegamos a la parte superior, que es la parte de epistemología, construir un conocimiento específico. Y ya puede primar lo quali o lo quanti, pero estamos construyendo. Y los datos que procesamos a partir de un modelo epistemológico. Así que yo soy un poco más amplio en esa forma de abordar el problema y manejar el diseño metodológico. Perfecto. Hay tres posturas distintas. Estamos entre la teoría crítica, el pragmatismo, el constructivismo. Bueno, va a depender del objeto de estudio y de los procedimientos, ¿no?, que va a desarrollar el proceso de investigación. Muchas gracias. Una cuarta interrogante. ¿Qué ventajas ofrece este enfoque en comparación con el enfoque cuantitativo y con el enfoque cualitativo puros? Creo que eso ya de alguna forma lo íbamos respondiendo, ¿no? Porque, insisto, dependiendo de lo que yo quiero hacer, el enfoque cuantitativo me puede dar, sí, como un diagnóstico. Como el doctor el doctor Escobar decía, es cierto, vamos a poder hacer un diagnóstico, ¿ya? O sea, hablando, me voy a agarrar de su ejemplo, doctor, de trata y tráfico de personas. Podemos agarrar datos que tenemos a nivel regional, tenemos a nivel Bolivia, tenemos no solamente, o sea, casos de trata y tráfico, sino casos de desapariciones. Podemos agarrar todos esos datos, podemos hacer una encuesta de cuál es el miedo de las personas a este tipo de cosas, pero va a ser un diagnóstico. Entonces me voy a quedar ahí. Por el otro lado, desde lo cualitativo, puedo ver realmente cuál es el drama que viven las familias que han perdido a algún ser querido justamente por este tipo de casos. Eso es algo que el paradigma positivista o la investigación cuantitativa no me permite. Entonces, ahí hay un ejemplo, creo que bajando, digamos, todo esto abstracto, muy teórico, ese es un muy buen ejemplo de cómo complementar este tipo de temáticas que son tan complejas, ¿no? Y tratar de ver justamente cómo yo puedo ver un panorama general y cómo puedo ver algo más concreto. Yo a mis alumnos siempre les hago la metáfora entre la mirada del águila y la mirada del conejo, ¿no? O sea, la investigación cuantitativa me permite la mirada del águila, que veo todo. Veo las montañas, veo los árboles, todo, y voy a buscar dónde se está moviendo algo para sacar información de ahí. El conejo, que sería la investigación cualitativa, no ve todo el panorama, pero el conejo sí escucha,
siente si algo se está moviendo en el piso, huele, está más en contacto con lo que es más cercano. Entonces esas son las dos visiones, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Y justamente lo mixto permitiría ver todo el horizonte, pero también estar en contacto con lo más cercano. Resumimos en la complementariedad. Sí, completamente. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Doctor. Ok, a ver, vamos por este lado. Creo que tenemos, no como ventajas, yo no lo vería como ventajas, más me voy a la posición de enriquecimiento, ¿sí? Acá, ¿quiénes salen beneficiados? Primero, un ejemplo, en mi caso, siempre quería hacer investigaciones mixtas, ¿no es cierto? Pero tienes ese miedo. Pero cuando ya haces una investigación mixta, ¿qué estás haciendo? Estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a combinar técnicas, métodos, estrategias. Lo que antes estabas bien cuadrado, como se dice vulgarmente, ¿no es cierto? Estábamos bien cuadrados. Yo siempre he tenido una posición cuantitativa, lo cual me ha costado salir al otro escenario cualitativo, ¿sí? Y a duras penas me han sacado alguien. Sí, es bien complejo. Desde la misma formación profesional que yo tengo, nos enseñan a ser así cuadrados. Es bien difícil que mires más allá de lo que tienes acá. Entonces, por un lado, enriquece el investigador, porque conoces, te apropias de esos métodos, de esas técnicas. Y por otro lado, cuando tú estás trabajando este tipo de investigaciones, enriqueces también a la ciencia y al conocimiento. ¿Por qué? Porque ya hay un aporte. ¿Un aporte para qué? Para que otros investigadores continúen esa investigación. O sea, tú le estás dando una brecha para que no solamente se quede ahí esa investigación, sino que se vaya ampliando cada vez más y más y más. Yo creo que esa es la línea, no como ventaja, sino como enriquecedor. Un ejemplo desde su punto de vista, desde su carrera, ¿nos podría decir? Hoy, desde mi carrera. De ingeniería. Ya no estoy tan mentira. Es ingeniera. A ver, algo que me pasó, que me está pasando seguido, no sé por qué, y eso le comentaba al doctor Escobar recientemente. Yo soy gallinita de los hackers. No entiendo por qué. O sea, siempre tengo ese problema, y es un problema complejo, el hackeo. No sé si a ustedes les han pasado. A mí, por ejemplo, me han hackeado las redes sociales de YouTube, me han hackeado Facebook más de 5 veces. Me han hackeado recientemente, el pasado sábado, a las 18:15, me han hackeado la línea de WhatsApp. O sea, estoy viviendo en ese mundo, pero obviamente, ¿no? Como que estoy al lado de la tecnología, entonces igual yo ingreso y tengo los medios para poder parar y para hacer muchas cosas. Pero ese es un problema, o sea, es un problema complejo, el hackeo en las redes sociales. Y no es solamente aquí en Bolivia, el hackeo es a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ¿quiénes te hackean? No te está hackeando tu vecino, no te está hackeando el de al lado, no te está hackeando, no sé, uno de Cochabamba. Te están hackeando personas que están en otros países con un X, Z, Y motivo como tal. Entonces es un problema complejo que quizás tendríamos que estudiarlo para empezar a dar un aporte y ver qué es lo que podemos hacer nosotros, como brindar una posible solución, ¿no es cierto? Gracias, doctor. Le hago esta pregunta porque tenemos también el jefe de carrera y estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Muchas gracias. Doctor. La pregunta es bien simple porque mucho depende del área de conocimiento. Hay carreras o profesiones que siempre van a ser positivistas, ¿no? Y matemáticas, física, química, son carreras que nunca van a poder trabajar con investigaciones mixtas, porque el laboratorio que ellos realizan son netamente positivistas. Hay otras carreras que son cualitativas y tal vez por rechazo a esta complementación evitan trabajar con investigaciones mixtas. Pero todo lo que es el área de ciencias sociales, humanidades, ciencias de la educación, neurociencias y otras sí pueden trabajar mixtas, sí. Y es lo viable porque encuentras un producto unos resultados que se van a universalizar en cuestión de conocimiento
Y también nos van a brindar información acerca del contexto donde se ha realizado. Entonces hay que ser amplios en el uso de los enfoques de investigación. Perfecto. Tengo una siguiente pregunta. Ya un poco más. A ver, dentro de las investigaciones basadas en el enfoque cuantitativo, se encuentran los métodos inductivo, deductivo, hipotético-deductivo. En las investigaciones basadas en enfoque cualitativo, tenemos los métodos de teoría fundamentada, investigación-acción, etc. ¿Podemos hablar de métodos dentro del enfoque mixto? Si es así, ¿cuáles serían los métodos más comunes o qué métodos hay en el enfoque mixto? No hay métodos, hay diseños. No tenemos métodos mixtos, ¿ya? El hecho de hablar de una combinación, complementación, de algo híbrido, es manejar los métodos cuantitativos y cualitativos en diferentes momentos. Pero sí, la investigación mixta nos ha traído diseños, el secuencial, el concurrente, el sistemático. Entonces, estos diseños nos dicen el camino que vamos a seguir para aplicar los métodos. Así que no existen métodos mixtos. Entonces, en vez de métodos, estaríamos hablando de diseños. Sí, o sea, cuando hablamos de diseños, precisamente estamos hablando de cómo voy a adecuar estos dos tipos, digamos, de investigación de acuerdo a mi objetivo o de acuerdo a mi hipótesis, de acuerdo a mi problema, ¿no? ¿Cómo los voy a complementar? Y como muy bien decía el doctor Escobar, ver cómo le voy a dar una secuencialidad de eso. Y ahí surge, digamos, creo yo que el mayor problema es que en el método cuantitativo, digamos, tenemos todo de forma ya predeterminada, ¿no? O sea, esto, como receta de galletas, digamos. Sabemos que no le podemos alterar ningún elemento, sabemos que no podemos alterar las cantidades porque está comprobado que eso funciona. En el método cualitativo siempre va a ser circular. La mayoría de los modelos, ahorita se me viene precisamente investigación-acción, el modelo de Lewis, digamos, ¿no? Que es realmente de espiral de ciclos, y todos los enfoques cualitativos, todos los diseños cualitativos vamos a volver siempre a la circularidad y a la emergencia, ¿no? O sea, es como, ¿qué quiere decir eso de emergente? Bueno, tienes que analizar si estás encontrando lo que quieres, tienes que volver atrás, tienes que volver adelante, volver a replantear. ¿Cómo unir esas dos cosas? Creo que ahí es el desafío y realmente depende del objeto de estudio y depende muchísimo de cada investigador. Doctor. Bueno, volvemos a lo mismo que estábamos hablando hace un instante, ¿no es cierto? En el tema de cuando tú estás armando este rompecabezas, ¿qué sucede? Yo estoy armando y estoy eligiendo o estoy apropiándome de distintos paradigmas. Al apropiar estos distintos paradigmas, ¿qué me corresponde a mí? Empezar a ver, a interpretar. Una vez que estoy interpretando, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el uso de estos diseños. ¿Cómo yo los voy a combinar? Entonces yo creo que ese es el camino adecuado, el camino idóneo para que nosotros podamos establecer la línea de investigación como tal y así sea fluida, ¿no? Y esté por una buena dirección. Exacto. Cuando hablamos de los diseños dentro del enfoque cuantitativo o cualitativo, existen los diseños experimentales, no experimentales, cuasi experimentales, preexperimentales. Y para lo que es la metodología mixta, entonces estaríamos hablando del concurrente, del secuencial. Sí, pero hay un tema de debate bien interesante entre autores, investigadores y algunos académicos. Hay un paradigma, hay un enfoque, hay un tipo, hay un diseño, hay métodos, técnicas, instrumentos de investigación. Ese es el diseño metodológico. Cuando hablamos de un enfoque, ya sea cuanti, quali, tenemos el mixto. Dentro del mixto están los diseños de investigación, que nada tiene que ver con el otro diseño de investigación no experimental o experimental. Entonces, esa es la diferencia que muchas veces no se comprende, ¿no? Tenemos algunos libros donde dicen, vamos a hacer una investigación de tipo cualitativo.
No, es un enfoque cualitativo. El tipo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, propositivo, causal, qué sé yo. Y confunden. Hay otros que dicen, vamos a utilizar el método cualitativo, inductivo o deductivo. Pero no son los métodos. Es el fenomenológico, etnográfico, la etnometodología, la teoría fundamentada, investigación, acción, historia de vida, biográficos, estudios de caso. Son los métodos. Nos confunden. Entonces debemos tomar conciencia de que trabajamos desde paradigma, enfoque, tipo, diseño, métodos, técnicas, instrumentos. Eso hace un diseño. Ahí están las piezas para armar rompecabezas. Así que es lo que debemos evitar confundir, ¿no? Perfecto. Así, recortito, realmente es justamente como decía el doctor, es ahí donde está el arte del investigador, en diseñar todo eso. O sea, porque no hay una receta de cocina. O sea, ningún libro dice, si vas a trabajar estos temas, haz así, y esto es así. O sea, utiliza esta información en estos momentos. Justamente en complementar los dos enfoques, complementar todo lo que significa, digamos, lo cuantitativo y lo cualitativo alrededor del tema de investigación, es ahí donde está el arte del investigador. Ya lo dijeron todo, ¿dónde más? Bueno, Viendo lo mismo. pasando a otro interrogante. En un proyecto de investigación es importante tener claro lo que es población y muestra, ¿no? Es común en las investigaciones cuantitativas o cualitativas trabajar con poblaciones, con muestras probabilísticas, no probabilísticas, pero para investigaciones mixtas, ¿qué criterios se tiene que tomar en cuenta? ¿Cómo se tiene que visibilizar este acápite en las tesis? Ya, parto lo propio, nos seguimos hablando del diseño metodológico. O sea, todo esto fluye a partir de lo que el investigador realmente quiere hacer, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que dentro de todo esto está una parte que es el universo de la población y la muestra, ¿no? Entonces, el mismo investigador se coloca ahí el interrogante y bueno, pues él es el que va a agarrar y va a ver, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros como investigadores o como guías vamos a encaminarlos a ellos. Entonces, ver con cuánta gente va a trabajar, con cuál va a ser su población, si su población va a poder tener acceso, no va a poder tener acceso. Entonces, ¿qué es lo que él va a empezar a combinar? Pero esto va mucho de acuerdo al primer empiezo que uno tiene, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su paradigma? ¿Cuál va a ser su enfoque? ¿Cuál va a ser su diseño, el método, su diseño y todo aquello? O sea, mucho depende de todo eso. No podemos agarrar y decir, a ver, entonces para netamente investigaciones mixtas, como en Cuanti, ¿no? Cuando la muestra es menor a 50, cuando la muestra es mayor a 50, tienes que aplicar esto. No. O sea, esto es más, no es tan sesgado así, sino es un poco más abierto, que parte mucho del diseño metodológico que uno empieza a encaminar en un proceso investigativo como tal. Perfecto, gracias, doctor. A ver, complementando, o sea, ahí hay que pensar qué técnicas, qué instrumentos voy a aplicar y qué técnicas y qué instrumentos voy a aplicar o sea, de forma cuantitativa o cualitativa. En general, las técnicas e instrumentos cuantitativos es una muestra más amplia y en las investigaciones tengo que mostrar eso, ¿no? O sea, con cuántas personas voy a trabajar y en muestras, desde técnicas e instrumentos cualitativos en general son grupos más pequeños y tengo que mostrarlo. O sea, eso es importante. O sea, delimitar muy bien. Y si voy a tener técnicas, instrumentos muy variados, probablemente voy a trabajar con muchas muestras también. Depende de la investigación. Si estamos hablando de investigaciones que se llevan a cabo en universidades, por ejemplo, si estuviéramos hablando del miedo al secuestro, del miedo a la desaparición, y tenemos entrevistas a expertos, tenemos grupos focales, tenemos encuestas, y ahí tenemos 3 tipos de muestra. Son 3 muestras diferentes, además, porque se van a aplicar 3 técnicas, 3 diseños, tres todo diferente. Ya, entonces, ya en un documento, en este acápite de muestras se debería colocar por etapas. Etapa 1 se tendrá una muestra de tal tipo, etapa 2 se tendrá Sí. muestra. Sí, o sea, yo digamos, puedo contar desde una investigación ya realizada, ya publicada,
Hicimos una investigación mixta precisamente y desde el primer momento dijimos, bueno, el primer paso fue realmente el diagnóstico, ¿no? Así clásico, diagnóstico, encuesta a tantas personas, ¿no? O sea, tipo de muestra, el clásico, y después la muestra, digamos, para lo cualitativo, tantas personas entrevistadas que pertenecían a tales organizaciones y y de esa forma, ¿no? O sea, se tiene que mostrar muy, muy claramente eso. Perfecto. A ver, antes, me permite uno, doctor. A ver, bueno, no lo llamemos etapas, ¿sí? Es momentos de investigación. Creo que es la palabra adecuada, ¿no es cierto? Son momentos de investigación donde uno agarra y ve, por ejemplo, en un escenario descriptivo, qué es lo que tú vas a hacer. ¿Qué vas a hacer en la parte propositiva? Luego, ¿qué vas a hacer tú con tus sujetos de investigación ya en la parte, un ejemplo, explicativa? O viceversa, ¿qué es lo que voy a hacer en lo descriptivo? ¿Qué voy a hacer en lo propositivo? ¿Qué es lo que voy a hacer en la parte exploratoria? Entonces, son estos momentos de investigación que ya se van a apropiar de cada investigador, de cada investigación, para que encauce como tal, aplicando todo lo que ya dijo la doctora Guevara. Ahora sí, Gracias, doctor Escobar. Doctor Peter. Ha resumido. Exacto. En otras palabras, hablamos de momentos de investigación. Ya, cuando nosotros elegimos hacer un paradigma, cualquier paradigma, vámonos al enfoque, el enfoque mixto. En el enfoque mixto tenemos un tipo que nos dice hacer quanti-quali o quali-quanti. Quanti significa que primero voy a tomar un método cuantitativo y me voy a complementar con un método cualitativo. Es el tipo del enfoque mixto. También me dice si es quanti-quali, si es quanti tengo que formular hipótesis y si es quali-quanti tengo que formular idea científica a defender. Para eso me sirve el identificador del tipo, ¿no? Quanti-quali, quali-quanti. Luego tengo el diseño. El diseño puede ser secuencial, concurrente y bla, bla, bla. Con esos diseños, más el quanti-quali, vienen los momentos de investigación, porque les dije, ¿no? Tenemos el paradigma, tenemos el enfoque, tenemos el tipo. Cuando nos vamos del paradigma al tipo, en el tipo podemos elegir un tipo descriptivo, propositivo, correlacional. Tenemos 3 tipos de investigación. Por lo tanto, en los objetivos específicos deberíamos tener más de 3 objetivos que se vinculen con esos 3 tipos. Y esos 3 tipos nos dicen qué métodos de investigación vas a escoger ahora. Pero si es quanti-quali, primero tiene que ser el método cuantitativo, luego complementas con un método cualitativo. Pasamos esa etapa y tenemos que seleccionar la muestra. Un muestreo cuantitativo nos lleva a tipos de muestreo probabilísticos, estratificado, conglomerado y bla, bla. Y cuando tenemos el momento cualitativo, utilizamos un muestreo no probabilístico, bola de nieve, intencional, por criterios. Entonces ahí vienen los momentos y la complementación de eso. Perfecto. Ahora, surge a partir de sus intervenciones, y algo ya lo mencionó el doctor Peter, en investigaciones mixtas, ¿en qué momento formulamos hipótesis? ¿Y en qué momento formulamos ideas científicas a defender? No, pero la respuesta ya lo ha dado, ¿no? Eso, claro, ya está hecha la respuesta, ¿no es cierto? Mucho va a depender a los momentos de investigación, a lo que tú estás arraigándote, si va a ser quanti-quali, quali-quanti, quanti-quali, tienes que presentar sí o sí la hipótesis, si tienes quali, defiende o vas a sustentar la idea científica a defender. Entonces, mucho depende el momento, los momentos que se van a apropiar en función al tipo de investigación que parte del diseño metodológico como tal. Perfecto. Ahora, si en una investigación mixta, primero tenemos, obviamente, una variable cuantitativa. En un segundo momento tenemos una variable cualitativa. Hablamos de hipótesis, identificación de hipótesis e identificación de ideas científicas a defender. Lo primero que se tiene que concebir es lo siguiente. A ver, ¿cuál es tu problema? Mi problema es la trata y tráfico, por decirles. Ese es mi problema. Perfecto. Como variable como tal. Luego, ¿cuál va a ser mi solución? Van a plantear la solución como una variable como tal. Entonces, según al diseño metodológico, nuevamente, ¿no? Según al tipo de investigación que uno está apropiándose como tal, entonces es ahí donde, un ejemplo, si voy a trabajar
quanti quali. ¿Qué tengo que generar? Hipótesis. ¿Y cómo yo voy a hacer el estudio de mi problema? Mediante un cuadro de operacionalización de variables. Pero si yo voy a tener el otro escenario, por decirles quali quanti, ¿cómo yo voy a hacer el estudio de la variable? Con un cuadro de categorización. Entonces, ambos me permiten a mí hacer el estudio como tal, ¿sí? Pero mucho va en función al camino el cual sigue el procedimiento investigativo. Con eso lo diríamos. Muchas gracias. Doctor. Ya lo dije. Ya mencionó justamente con su intervención. De igual manera se aplica cuando nos planteamos variables y cuando nos planteamos categorías. Ya mencionó justamente. Otra de las interrogantes. ¿Cómo se interpretan los resultados en un enfoque mixto? Considerando la complejidad en cuanto a la integración de datos cuantitativos y cualitativos. ¿Qué estrategias se pueden utilizar para triangular o validar los hallazgos? Es la parte más sencilla, podemos decir, del trabajo, porque así como tenemos momentos de investigación, también tenemos resultados cuantitativos y cualitativos. Así que no hay nada nuevo en la investigación mixta que nos diga la investigación mixta procesa los datos de información cuantitativa para triangular, no. La triangulación de resultados se da por momentos, por fases. Tal vez en una etapa cualitativa podamos triangular teoría y práctica, podemos triangular instrumentos de investigación y bueno, la investigación cuantitativa va a seguir su rumbo con los datos cuantitativos, la comprobación de hipótesis si amerita, pero hay una partecita final que no es discusión de resultados, sino es la relación de resultados. Si los resultados cuantitativos y cualitativos nos está botando la misma información. Hay investigaciones cuantitativas que te botan un resultado, agarramos un método estadístico para comprobar la hipótesis y ahí acabó. En la cualitativa hacemos una triangulación, una comprobación y acabó. En la mixta, lo interesante de esta relación, ¿cuál es? Que ambos resultados deben seguir el mismo camino. Pero se ha dado experiencias que lo cuantitativo dice una cosa y lo cualitativo otra cosa. No es porque ha fallado los instrumentos de investigación o el investigador. Lo que pasa es de que al hacer un análisis de datos cualitativos tal vez no se toma mucha importancia. Entonces hay que hacer un reajuste, hay que volver atrás, volver a tomar los datos de información cualitativa, revisarlos y complementarlos. Y vamos a llegar a los mismos resultados. Doctor. A ver, creo que en ese punto es el más sencillo cuando uno ya conoce el proceso, pero me pongo en el lugar de mis estudiantes que como no hay receta, como la mayoría de los libros de investigación terminan en hay que realizar una triangulación y es la nada misma, ¿no? O sea, ¿y cómo hago esto? ¿Bajo qué instrumentos? ¿Cómo hago? ¿Dónde hay un modelo? Y ahí es, sí, justo, ahí vamos, ahora estamos yendo secuencialmente. Entonces ahí viene justamente el problema al que se enfrentan, ¿no? Como decía muy bien el doctor Escobar, ahí viene cómo voy a complementar la información cuantitativa con la cualitativa, demostrando que tienen una relación además, ¿no? Ahí viene lo narrativo, viene nuevamente el arte del investigador, de cómo logro, o sea, demostrar que ambos datos, ambos tipos de datos iban por el mismo camino o cómo uno ha complementado, digamos, los huecos del otro, ¿no? Porque en eso consiste básicamente la triangulación. La triangulación, digamos, final entre lo cuantitativo y lo cualitativo. El cómo, ahorita nos va a contar el doctor que tiene muchos más instrumentos, se puede hacer de varias formas, de forma muy artesanal, de la forma clásica, ¿no? Diciendo cómo se demuestra en esta parte, se complementa con esto y de forma muy narrativa, o se pueden utilizar otro tipo de instrumentos que pueden ser incluso visuales, ¿no? Que ya hay softwares y todo aquello que puede unir este tipo de información y pueden ser muy valiosos instrumentos cuando uno lo sabe utilizar. En mi caso, me quedo con lo narrativo.
Bueno, llegar a la cápita de los resultados, la verdad, para todo investigador creo que es ahí la parte bien crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo tiene todo hecho y se coloca, ¿y ahora qué hago? Va a contratar a una persona que realmente sabe, porque te va a cobrar, obviamente, o vas a intervenir en el tema de tiempo, vas a gastar tiempo porque quieres tú hacer los resultados, ¿no? Entonces ahí nos colocamos, o bueno, siempre nos colocamos, ¿no?, nosotros en la posición del tesista y creo que más que instrumento nosotros debemos de hablar de herramientas y recursos digitales. Entonces actualmente dentro de este medio ahora tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar a solucionar este gran problema. Lo único que nos falta es el procedimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero hacer algo, si yo tengo datos de información cuantitativos, entonces tengo N opciones. Puedo trabajar el mismo Excel desde el lado clásico, base, puedo trabajar SPSS, puedo trabajar Minitab, puedo trabajar R. O sea, tengo apoyo de software tecnológico que me lo puede hacer, ¿sí? Si me voy, digamos, desde la parte cualitativa, puedo trabajar Atlasti, tengo MaxQDA. Ahora, yendo más allá, me voy a ir a una tecnología emergente que ahora está en auge y todas ustedes la ven en las redes sociales, la inteligencia artificial. Sí, cabalmente ayer con un tesista estábamos a medianoche, porque generalmente esas son las horas donde yo intervengo con mis tesistas, y me estaba mostrando, pues, y me dice, pero doctor, ¿cómo voy a hacer la interpretación? No le entiendo, veo su tesis, pero no le entiendo cómo está haciendo. O sea, me está contando lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que colocar? Si aquí en el gráfico y en la tabla se representa ahí el 50 y tantos por ciento en porcentual y todo aquello, ¿qué es lo que yo voy a insertar? Fácil, le digo. A ver, primero tenemos que establecer el criterio. Si tú ya tienes el cuadro, ya tienes la tabla, hay que interpretar, no replicar los datos. Entonces, te voy a mostrar bien sencillito cómo puedes hacerlo. Le paso un prompt, lo carga, antes cargamos en la inteligencia artificial el código de la tablita, pling, le hacemos el clic al enter, le modificamos solamente 2 palabritas en ese prompt y le sale toda la interpretación completa. Entonces él mismo se da cuenta y dice, a ver, yo estaba haciendo solamente esto, entonces me faltaba que hacer esa relación ya sea de ese indicador o de esa dimensión en el cual yo estaba trabajando. Entonces, mucho depende aquí en nosotros. En realidad, no tenemos que esperar que la tecnología se apropie de nosotros, sino nosotros nos tenemos que apropiar, creo yo, de la tecnología, ¿sí? Y tenemos muchos medios. Cuando el tesista me dice a mí, por ejemplo, no, pero es que yo no sé manejar esto, YouTube, busque 1 horita de su vida en vez de estar whatsappeando y tranquilo. Y luego me viene y me dice, y ya yo le encamino, le digo. Yo creo que esa es la línea. Muchas gracias. Bueno, una de las últimas preguntas que tenemos, luego vamos a pasar a las preguntas del público. Y algo ya se adelantó usted. ¿Qué nuevas metodologías, qué nuevas herramientas se encuentran para poder coadyuvar justamente y fortalecer las investigaciones mixtas? ¿Cómo pueden estas innovaciones contribuir a la generación de un conocimiento más profundo y significativo? Yo estoy en contra de la inteligencia artificial para algunas cosas porque rompe ciertos criterios de ética. Cuando agarramos resultados de investigación y procesamos con inteligencia artificial, pierde la esencia del investigador y la narrativa. Esa forma de interpretar, por ejemplo, es única. Cada uno de ustedes tiene una forma de escribir en el WhatsApp, tiene una forma de hablar, tiene una esencia para poder explicar las cosas. Entonces, cuando trabajamos los resultados de investigación y utilizamos mucha tecnología, pierde el trabajo la esencia, ¿ya? Incluso cuando utilizamos softwares, ya sean cuantitativos o cualitativos, se muestra el trabajo que hace el investigador cuando interpreta. Pero ya cuando recurrimos a la inteligencia artificial, somos unos inútiles que no podemos interpretar, analizar, y la máquina dice lo que nosotros ni pensamos, ni sentimos, ni hemos experimentado, pero nos parece bien.
Así que tomamos eso en cuenta. Pero pues, hay ciertos escenarios donde la inteligencia artificial nos facilita mucho el trabajo. Si quiero buscar libros, artículos, investigaciones, que el experto nos da un prompt y nos dice en qué páginas hago un clic y descargo el documento, ¿no? Y una bibliografía que antes a mí me costaba 2, 3 días poder buscar, lo hago en minutos. Esa es la facilidad. Estoy de acuerdo, ahí sirve, pero en los resultados no, porque los resultados tienen una esencia del investigador, de todo lo que ha vivido, experimentado, sentido y podido trabajar con los datos. Ahora, en cuanto a tecnologías emergentes o las nuevas tendencias, van apareciendo. El Atlas TI ya tiene inteligencia artificial, en Vivo ya tiene inteligencia artificial. La mayoría de los softwares han entrado en esta nueva tendencia para facilitar nuestro trabajo. O sea, es válido, hasta cierto punto es válido, pero cuando van en la parte académica, la investigación académica, cuando ustedes van a defender un trabajo de investigación, no se la conocen, porque no la han hecho ustedes, la ha hecho una máquina. Entonces no pueden defender. Ahí se ve, en cancha se prueba al investigador, ¿no? Gracias, doctor. A ver, me voy a la prehistoria. Yo vengo de un área... se ríen. Vengo de un área que no es muy afín a la inteligencia artificial. Como decía el doctor, existimos todavía investigadores que nos rehusamos, ¿no? Todo lo que es área de filosofía, todo lo que es área de historia, la inteligencia artificial para nosotros, y se han hecho experimentos realmente de dónde viene la información que nosotros asumimos como real, ¿no? Hay un colega que estaba haciendo una investigación bien interesante acerca de la colonialidad de la inteligencia artificial. Porque si tomamos en cuenta, me voy solamente al área muy de investigación histórica, muy de investigación social específicamente. Yo le pregunto al ChatGPT, y con nombre y apellido nombro a esta herramienta porque todo el mundo ya la utiliza, me va a jalar información de unos años específicos, de unos repositorios específicos, pero la mayoría del sur global no tiene subido a la nube su propia información. Entonces, ¿qué información yo estoy asumiendo como real? ¿No? Y es ahí justamente lo que dice el doctor Escobar. Si yo asumo esa información como real, me adueño de esa información, me estoy adueñando de una parte de la realidad y lo único que estoy haciendo es repetir lo ya existente. Y la investigación siempre va a buscar algo nuevo. La observación es la base fundamental de la investigación y la observación no me la va a hacer una inteligencia artificial, que lo va a hacer en base a algoritmos, y estos algoritmos vienen en base a cuáles son los repositorios más grandes, cuáles son las universidades más grandes, y todo eso está en el norte global. Entonces ahí hay que tener muchísimo cuidado. Ahora, es otra cosa si yo utilizo el Atlas TI, por ejemplo, que es una herramienta que existe ya hace mucho tiempo, o sea, no ha nacido el año pasado. Nosotros creemos que nació el ChatGPT o nació la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial ya está hace mucho tiempo. Si yo utilizo el Atlas TI con mis datos, con información que yo he sacado de forma artesanal en mis entrevistas, en procesos de observación, eso es otra cosa. Es una herramienta que me sirve, que está realmente enriqueciendo el proceso de investigación, y sobre todo nos olvidamos muchas veces que la investigación tiene un objetivo final, que es enriquecer el conocimiento. Entonces, si yo solamente hago una investigación para llenar mi tesis, voy a tener mi certificado y he hecho todo con inteligencia artificial, ¿qué conocimiento nuevo he creado? Y creo que esa es es la base de la investigación, es ¿qué estoy haciendo de nuevo? Está bien, todo está investigado, pero ese pequeño puntito que yo estoy viendo nuevo, una nueva forma de interpretar, una nueva variable que le estoy poniendo en la sopa, eso es algo que no puede crear la inteligencia artificial bajo ningún punto de vista. Además, hay que pensar que la inteligencia artificial tiene, por el momento, todas,
grandes límites. El otro día hablaba con un alumno precisamente de psicología y hablábamos de cómo cuantificar las emociones y él precisamente decía, existe una inteligencia artificial que ve justamente las muecas del rostro, mide realmente, ¿no? O sea, los movimientos faciales para identificar emociones. Y yo le decía, pero ¿es inteligencia artificial? ¿Dónde se ha hecho? O sea, identifica, o sea, cómo mueven el rostro una persona en el Japón, en Nepal, en el altiplano, donde por cultura tendemos, digamos, a no ser tan expresivos. Por eso digo, o sea, estamos viendo el nacimiento todavía. Hay que apropiarse, hay que hacer que trabaje para uno, pero asumir que solamente es una pequeña parte. Muchas gracias, doctor. Bueno, para no redundar mucho, si hablamos de tendencias dentro del campo de lo que es el enfoque mixto, yo creo que ya lo dijimos al inicio, estamos hablando de lo multi, lo trans, lo inter, que eso es lo que se debería de apropiar sí o sí, como una tendencia como tal, ¿no? Ahora, si nos vamos al otro extremo de lo que estamos hablando, en una mezcolanza de lo que es las tecnologías emergentes que están ayudando no solamente a la investigación, al enfoque mixto, sino al enfoque cual y cuánto, etcétera. Bueno, ahí viene el término, ¿no? De lo que viene a ser el conocimiento empírico y el conocimiento científico. Considero de que si es bien, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el conocimiento previo, entonces yo sé en qué instantes puedo o no puedo utilizarlo. Pero cuando yo estoy enseñando a otra persona, obviamente no le voy a decir haz control C, haz control V. Primero tienes que tener, obviamente, la ética como tal y hacerle dar cuenta qué es lo que es no y qué es lo que sí debe de aplicar. Si no, varios softwares no integrarían lo que es la IA actualmente. Por ejemplo, lo que es Atlassian en su versión 26 está disponible. Ustedes ya pueden trabajar la IA. No solamente te va a crear la parte de los códex, sino también te va a crear la red semántica. Pero lo interesante es que haces un clic, ya tienes tú la red semántica, que ese es el resultado a lo cual se debería de llegar, no solamente la nube, ¿no? Tú lo haces un clic y ya te sale ahí todo lo que es esa caracterización relacional que tienen entre todo lo que se ha creado en la red. O sea, si no, no lo integrarían. Pero ahí viene, como les digo, la parte de que nosotros debemos de darle ese plus, ese valor agregado, ese factor enriquecedor a la propia investigación como tal. Sí te está ayudando, pero dale también tu plus. No hagas el clásico control C ni control V. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado justamente algunas interrogantes. No sé si como parte de los participantes, tenemos algunas preguntas a nuestros expertos. A ver. Licenciada. Gracias, doctor Landaeta. Bueno, en primera instancia, saludar a los doctores, brillantes exposiciones, brillantes respuestas que nos han enriquecido bastante en lo que es la investigación y en el caso particular, el enfoque mixto. Bueno, la pregunta sería, en cuanto a, se ha podido evidenciar dentro de las redes, donde todos yo creo estamos inmersos, bastantes cursos en cuanto a lo que es la aplicación justamente de la inteligencia artificial, ¿no? Y los estudiantes, y tal vez muchos de nosotros también en algún momento, podríamos pecar en cuanto a poder elaborar un marco teórico con inteligencia artificial, y de hecho posiblemente pequemos en situaciones de plagio, ¿no? La consulta es, ¿consideran ustedes ya por regla trabajar en los programas de identificación de plagio en tesis de grado y de posgrado? Gracias. En la universidad donde laboramos, nosotros son dos esquinas. La primera, para los programas de maestría, doctorado y postdoctorado que manejamos, siempre pasa por antiplagio. O sea, es un requisito ya. Por otro lado, estamos más de un año con el doctor Guerrero
armando el libro de investigación con IA. O sea, estamos investigando también el uso que se hace y hemos sacado cuando en la OPEA a los mejores estudiantes de todas las carreras, los hemos incluido a la escuela de investigadores, ¿ya? Y ellos han aprendido a hacer investigación con inteligencia artificial. Pero ¿cuál es la diferencia de entrar a un curso, o un MOOC o a cualquier oferta académica que te enseñan a utilizar las herramientas? Es que nosotros utilizamos la parte metodológica clásica y la combinamos con la inteligencia artificial. Para un marco teórico les enseñamos a hacer un marco teórico, pero como corresponde, no copiar-pegar, sino hay estrategias que hemos creado. Por otro lado, para hacer un instrumento, ahorita es sencillo hacer un instrumento con las IAs. En 2 minutos uno tiene un instrumento hasta validado, pero hay criterios metodológicos que nosotros planteamos y proponemos, ¿no? Entonces es una experiencia muy interesante. En la universidad donde trabajamos hemos visto esa realidad. Hemos detectado en algunas investigaciones un buen porcentaje de plagio, pero si no aplicáramos las tecnologías en ese campo, estaríamos teniendo trabajos de bajo nivel, ¿no? Muchas gracias. Aquí. Agradecer a las autoridades, al doctor Landeta, a todos los presentes y fundamentalmente a los colegas expositores, un gran saludo. Mi nombre es Miguel Fernández y ahí voy hilando la pregunta. Soy administrador al azar y soy abogado por esencia, ¿no? O sea, una suerte de combinación altamente importante, altamente importante. A lo que voy es, estoy de acuerdo totalmente, o sea, porque mi formación es la que ha presentado la doctora y mi colega Escobar. A usted voy, ingeniero. Pero con calma. Al hombro Juan. No, total. No se asuste, no estamos en interrogatorio ni en anamnesis. Adelante. Eso es cuando tengo que ir a la parte penal. En un proceso. Exacto. Lo que le quiero decir, mi mamita, que en paz descanse, bueno, los que hemos tenido suerte de tener madre, llegaba a la casa y le decía, esas veces era del 1 al 7, ¿no? La calificación. Mami, tengo 7 en ciencias sociales. Y mi mamá me mandaba por el tubo, ¿no? A mí me interesa 7 en matemáticas. Así de claro, ¿no? O sea, a enfrentarme de nuevamente al cuculi de matemáticas, ¿sí? Al monstruo o a la monstrua de matemáticas, ¿no? Una epistemología, como le gusta al doctor, un cambio. O sea, no hemos podido cambiar las estructuras lógicas del pensamiento humano en ese tiempo, ¿no? Un modelo conductista, pero altamente skinneriano. A lo que voy. Al ingeniero preguntarle dentro de los diseños, ¿no? Le gusta, y me encanta el ejemplo que usted utiliza en cuanto a la trata y tráfico de personas, ¿sí? Y ahí sí me pongo en la disquisición de qué utilizar primero. Bueno, soy abogado, soy administrador. Como abogado voy a ir definitivamente al cualitativo, ¿sí? Voy a ir al cualitativo, pero tengo que medir. El mundo me ha enseñado a medir, ¿no? Por ejemplo, voy a lanzar una hipótesis, ¿no? La Paz es un departamento de tránsito para la trata y tráfico de personas.
hacia irradiación al departamento. Bueno, tengo que medirlas. También para terminar, en desarrollo me toca alumnos de Derecho, Psicología e Ingeniería de Sistemas, y está aquí nuestro señor director, ¿no? Y nuestra señora directora de Psicología. ¿Sí? Cuando hablo de ciencias sociales, obviamente Derecho, Psicología me entiende mucho mejor en cuanto a las partes de desarrollo, ¿no? Pero para los cuánticos es como meterles una penicilina hexavírica a la nalga, ¿no? Obviamente, y me odia pues al respecto, no sé qué voy a hacer. Ahora, podemos diferenciar qué es lo que nos hace falta a los nuevos docentes para tratar de igualar a los cuánticos que no le tengan relación a lo cualitativo y a los cualitativos que no le tengan relación a lo cuantitativo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? A ver, en mi caso, siendo ingeniero como tal, ya les había comentado el caso, la misma formación que yo tengo nos hacen netamente cuadrados, ¿sí? Es muy difícil salir de ese escenario donde estás bien, ¿no? Así, a irte y mirar más allá de lo que tienes en tus narices, vamos a hablarlo así vulgarmente. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tú vas adquiriendo en el transcurso y en el todo el recorrido que uno va teniendo? Yo creo, particularmente para mí, el ser humano necesita y debe, y es más, hasta tiene que estar en la obligación de adquirir distintas competencias. ¿Sí? Competencias que realmente van a fortalecer esta combinación que tú quieres hacer. Por ejemplo, en el caso mío, he tenido que adquirir competencias en entender qué hace lo fenomenológico, qué hace lo etnográfico. Sí, hasta he visto varios videos del doctor Escobar, cómo él trabaja lo que es Delphi en algunas sesiones que él ha tenido. Me han prestado algunos colegas, mis propios tesistas. Sé que yo los que asesoro, sí sé que le ha dado el módulo y me los pasan. Entonces, nosotros somos seres humanos, señores, no es el hecho que nosotros venimos por este lado, wow, que yo soy PhD, que yo soy... No, el día es que nosotros nos estamos cultivando cada día y más. Entonces, el ser humano tiene que adquirir N competencias, el ser humano tiene que tener las ganas. ¿Sí? Yo puedo ser ingeniero, puedo ser abogado, puedo ser psicólogo. ¿Y de qué te sirve? ¿Puedes encaminar una investigación? ¿Tienes las ganas realmente y necesitas fortalecer? ¿Tú te das cuenta que necesitas esas competencias para hacer o utilizar métodos cuantitativos, métodos cualitativos? Si tú dices que sí, entonces, bueno, pues todo es tuyo. Pero si tú mismo te colocas la traba y dices que no, entonces, ¿cuándo lo vas a hacer? Te vas a quedar simplemente en lo que decía el colega. Yo soy esto y ya, y se acabó. Pero creo que la idea no es esa. Realmente nosotros, desde la parte académica en grado, fomento lo siguiente, y siempre me he chocado con eso, por eso tengo problemas en varias universidades, porque no voy dentro de esa estructura que te dice, un ejemplo, editor de carrera, no, nosotros vamos a hacer esto. Yo parto y digo, no, yo no quiero hacer así, yo me quiero salir de esa estructura que ustedes te están colocando. ¿Sí? O sea, parte de nosotros mismos. Un ejemplo, tenemos materias transversales en grado. Metodología de la investigación, por ejemplo, transversal en todas las áreas. ¿Sí? ¿Qué te dice la currícula? Tú vas a enseñar así. Perfecto. Primer detalle, el que enseña metodología, ¿quién es? El que da cálculo 1. Primer detalle, les ha debido pasar. Al de cálculo 1, tú le haces una simple pregunta. ¿Cuántas investigaciones ha hecho? Ninguna. ¿Y cómo está enseñando metodología? Perdón, ¿no? Con la colega, perdón. Pero ese es el escenario real, ¿sí? Entonces, yo creo que desde ahí debe de generarse el cambio, ¿no es cierto? Si tú te estás apropiando de esa asignatura como tal
y vas a enseñar a investigar a estudiantes de Derecho, de Economía, de Psicología, entonces lo primero, tú te tienes que formar. Y ahí viene la palabra bien sencilla, enseña con el ejemplo. Entonces, yo no puedo aceptar, por ejemplo, una asignatura que me den a mí, digamos, no sé, de geofísica. Si yo nunca he relacionado la geofísica en mi área, jamás. Pero hay otros docentes que sí lo hacen. Entonces, mucho depende en conclusión de cada uno de nosotros. ¿Les puedo contar una parte de mi vida? Bien cortita. Tiene que ver mucho con investigación. Imaginen, se los voy a contar así. Segundo semestre, ¿ya? Segundo semestre dicto una materia. Una estudiante de 18 años de un colegio católico, todavía venía con jumpers y con colitas, ¿se ubican? Se sentaba en las primeras filas del curso, participaba, muy alegre. O sea, ese tipo de estudiantes son muy pocas veces que te tocan. Entonces, termina el semestre, era una de las mejores estudiantes, yo nunca coloco 100, concluyó con 98 de nota, y terminó el semestre. Un semestre después, ya cuando estábamos en cuarto semestre, me vuelven a tocar los mismos estudiantes del mismo curso, pero ella ya no la veía así, esa estudiante vivaz, alegre, que participaba. De los primeros asientos se fue a sentar atrás. Andaba, yo le llamo, ¿no? Pisoteada por la vida, apagada, sufrida, porque así se veía. Y yo le llamaba, ven, sentate acá adelante, vas a participar. A duras penas volvía. Y le pregunto a su grupo de siempre, ya no era su grupo, decía, no, se ha alejado. Desde que tiene su chico, se alejó del grupo. Y claro, la influencia a veces es muy drástica. Yo pasaba clases en la tarde, terminaba mi materia, me iba y la veía en la plaza, no entraba a mis clases, la veía con el tipo. Y le pescaba, decía, no has venido a clases menos 10 puntos. Y el tipo también, no, es que ha pasado esto, ha pasado lo otro, las excusas típicas. Y el docente siempre indaga, ¿ya? Utiliza la investigación como transversal. Y pregunto con las compañeras, dicen, no, el chico lo pega, la maltrata. Ah, ya. Entonces hice grupos, 4 grupos. Uno de los grupos era maltrato en el noviazgo y los incluía a ellos. ¿Ya? Vamos a ver cuántas personas han sufrido maltrato en el noviazgo dentro de la carrera, turno mañana, tarde y noche, casi 6,000 estudiantes, ¿ya? En la carrera. Entonces, ¿qué hicimos? Prepararon un instrumento de 15 preguntitas, se validó y fueron a aplicar. Eran grupos de 15 personas. Entonces podían ir de 2 en 2 o de 1 en 1 a cada paralelo para aplicar las pruebas. Entonces, no llegamos a los 6,000 estudiantes, ¿ya? Llegamos a 500, porque ese era el muestreo. De los 500 que recolectamos, identificamos los casos de aquellas personas que sí habían sufrido maltrato en el noviazgo. Y ella era una de esas. Entonces, imaginen tener un resultado cuantitativo de cuántas personas conocen a alguien que ha sufrido maltrato en el noviazgo. Identificar a aquellas personas que sí están sufriendo maltrato en el noviazgo. Y el tipo de maltrato en el noviazgo, ¿no? Que es emocional, psicológico, físico, sexual. Entonces, ya pasamos a otra etapa. Etapa, identificamos menos de 30 estudiantes, 3 varones y 26 mujeres que sufrían maltrato en el noviazgo. La idea era identificar y entramos a la etapa cualitativa. Y ahí recurrimos a otro profesional, una colega que es psicóloga. Y digo, nos tienes que ayudar, porque también pasaba clases con el curso. Ella sufre maltrato en el noviazgo y también ella. Y de tal curso, tales personas. Ya estaban identificados. Entonces vino el abordaje cualitativo, ¿no? Una entrevista en profundidad. Y la entrevista en profundidad o una entrevista no se hace a la primera.
hay que preparar el territorio, el campo, ¿no? Hay que conocerlos, hablar, crear empatía, hasta poder sacar la información que necesitamos. Hasta ahí ya teníamos la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa. Ahora, ¿qué se hace? Tenemos que entrar a una tercera etapa, la intervención, sacarles de esa situación de maltratadas y maltratados y llevarlos a un escenario nuevo. Entonces, ahí viene la parte propositiva, que ya lo hizo la psicóloga con la intervención personalizada. Teníamos un gabinete psicopedagógico y lo utilizamos para trabajar con ellos. Esto pasó en el 2012-2013, ¿ya? Porque iniciamos el segundo semestre del 2012 y en el 2013 ya identificamos el problema. Y alguna vez les comenté siempre a mis estudiantes y comento a algunos colegas, el 2022, con un curso diferente, un contexto diferente, yo identifiqué problemas en mis docentes, en colegas, que era estrés académico. Imaginen, estar encerrados en cuarentena, el COVID, dictar las clases, volver a la presencialidad era otro escenario. Pero no me percaté de los estudiantes. Pero entre broma y broma, las chicas, ¿no? Cuando un chico hace un mal chiste, baja la mano y pellizca, ¿no? O se apoya y pellizca, golpea. Ay, se me ocurrió, hagamos una investigación. Esta vez lo hicimos con 140, 120 estudiantes, solamente del turno mañana, y pudimos identificar que el problema se dio la vuelta. Ya no eran las mujeres que sufrían maltrato en el noviazgo, ya son los varones que sufrimos maltrato en el noviazgo. Un maltrato verbal, psicológico, físico. Las cosas se dieron la vuelta. Todavía están todavía en proceso, tratando de profundizar. Tenemos que crear espacios donde hombres y mujeres puedan empoderarse, salir de sus problemas, contar sus problemas. Los varones no cuentan sus problemas. A las mujeres llegas a un punto de reflexión y empiezan a llorar y a contar y a desahogarse. Los varones no, les gusta sufrir con el problema. Entonces, imaginen, igual tuvo 3 momentos. Una encuesta general, se identificó a aquellos sujetos que sufrían maltrato en el noviazgo, una entrevista ya más personalizada, donde, ¿por qué le aguantas? Ya le había bajado la moral, es que no voy a encontrar otra chica como ella. Es que si termino con ella, no voy a poder estar con nadie más. Es por mi bien. Entre broma y broma, es por mi bien, me pega porque me quiere. Entonces, se ubican esas realidades. Son varios trabajos de investigación que a veces realizamos en aula. Y la mayoría de las veces siempre son investigaciones mixtas e interdisciplinarias, porque a veces necesitamos de otro profesional para que nos ayude a entender las realidades que viven. Y los docentes constantemente deberíamos estar haciendo investigaciones, porque los problemas están en todo lugar. El tema es saber observar, identificar y empezar a investigar. Esa es mi historia. Muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta más. Perdón. Buenas noches. Primero agradecerles por su participación. Realmente me he nutrido. Hola, ¿ahora sí? Decía, buenas noches. Gracias por nutrirme. Bueno, a todos, ¿no? Sobre la temática que se ha conversado, ¿no? Bueno, a ver, dentro de mis preguntas, una de las cosas que ya preguntaron, pero no ha quedado completamente absuelta para mí, y no han sabido responderme, sobre todo los docentes de la UPEA, porque en todas las carreras y en posgrado manejan el famoso el software de plagio, ¿no? Antiflagio. Manejan todos en la UPEA. Yo tengo mis tesistas y mis asesorados y vienen y me dicen, me han detectado un alto porcentaje de plagios. Yo tengo mi criterio propio, ¿no?
con investigadores, hablamos esto. Y yo les respondo, ¿no? Entonces, ahora yo pregunto, ¿no? A ambos que trabajan en la OPEA y obviamente a nivel genérico, ¿cuánto de plagio debe tener? ¿Cero? Cero. O Porque sea, yo voy a disentir con usted, doctora, porque obviamente no, por ejemplo, hay apartados, ¿no? En la tesis que uno va construyendo, entonces, por eso está el parafraseo, ¿no? El marco teórico comentado, ¿no? Etcétera, etcétera. Propiamente los resultados son del propio investigador, ¿no? Entonces, obviamente, si hay cosas que no se ha citado, ya, siempre va a haber un margen de plagio, ¿no? Pero bueno, yo tengo este criterio construido, ¿no? Con investigadores, amigos míos, ¿no? Pregunta 1. Y la pregunta 2, y para cerrar un poco, ya no hay tiempo, es, como hablamos de investigación mixta o híbrida, en todo el proceso, ¿no? Voy a resumir para no caer en terminología equivocada, doctor. Voy a resumir en los procedimientos y criterios metodológicos, tenemos claro cómo se da, ¿no? Las instancias. En el cuantitativo, predeterminado. En el cualitativo, circular. Ok, Miquel, estamos bien. Pero en el mixto no tenemos esa claridad, como ustedes mismos han ido indicando, y obviamente no hay esa claridad, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y cuando hacemos una investigación mixta, entonces debemos asumir que todo lo vamos a ir combinando, ¿no? Información cualitativa, cuantitativa, desde la parte de planteamiento del problema, la hipótesis o idea científica, la justificación, mucho más el marco teórico, ¿ya? Y la parte metodológica más aún. Tiene que ser así, a rajatabla, perdón, yo creo, ¿no? Esa es mi segunda pregunta. Eso es todo, gracias. Ya, la primera te entendí, la segunda no, pero te respondo. A ver, el sistema de universidades bolivianas, el CV, en una de las reuniones que se tienen a nivel nacional, habló el tema de plagio. No hay un reglamento desde el CV, no hay, pero sí cada universidad maneja, ¿ya? Y el hecho de que haya una tesis que tenga un 50% de plagio, hay que saberla interpretar, ¿ya? La interpretación de ese plagio puede ser similitud, malas citas, paráfrasis mal hechas, tiene su don. Pero lo que muchos tutores tal vez no entienden es la forma de revisión y el informe que se envía. Imaginen, yo soy tutor de tesis en otras universidades, también soy tribunal. Me llega una tesis con 80% de plagio, ¿ya? A mí no me interesa el 80% de plagio, me interesa de dónde ha salido el documento. Lo lindo de estos softwares es que haces un clic y te sale la página web con el documento. ¿Te ubicas? Entonces yo le digo, del 80% de esta investigación tú has sacado el 40% y es plagio textual. Para mí no va. Y lloran. Bueno, no hay problema que lloren, pero no podemos dejar pasar un trabajo cuando ya es una tesis terminada, ¿ya? Muchas universidades no me invitan seguido, me invitan a mí para ser tribunal cuando tienen que matar a alguien, y yo lo denomino así, porque siempre hay un tema político en cada universidad y alguien fuerza, manda cartas notariales, se trae abogados, para que proceda un proceso de revisión. Entonces, yo revisé la tesis y le digo, tiene plagio, y sacaste de una tesis de la UNSA, y es del ICA, él es el autor. Yo estoy en el papel de reportar el tema de plagio, porque así corresponde. Y si la tesis tiene eso, no sirve. No puedes modificar lo que ya has plagiado. Otra cosa es el plagio que tiene malas paráfrasis, malas citas, bajado del internet, sin fuentes. Pero cuando encontramos una tesis que tiene más del 10%, el trabajo no sirve. No hay otra forma de interpretar,
¿ya? Y los tribunales, y los tutores, personalmente a mí me ha tocado bastantes, que no acompañan, no asesoran, no orientan. Llega la carta, firman, van al momento de la defensa, se hacen presente, hablan maravillas del trabajo y cuando revisamos sale todo. O sea que está mal el diseño metodológico, que los resultados no corresponden, que no tiene un buen marco teórico, sale todo. Entonces es bien crítico decir, yo soy coordinador de doctorados, decirle al tutor, sabe que usted no ha revisado el trabajo. Y acaba de mencionar que el trabajo es una maravilla y ha recomendado un summa cum laude cuando tiene 1000 observaciones. Es una vergüenza ajena a la que pasamos muchas veces. Entonces, la forma de interpretar hace mucho. Y cuando se identifica el documento de plagio, tesis que no sirve. ¿Ya? Ahora, la segunda, algo que te puedo responder. Cuando les decía, hay un paradigma de investigación, hay un enfoque de investigación. El enfoque tiene un tipo que dice quali, quanti, quanti, quali. ¿No ve? Cuando predomina lo cuantitativo, entonces gran parte del trabajo del metodológico es cuantitativo. No es que todo es combinar, complementar, mezclar, sino hay que saber leer esa partecita de cuánto por ciento va a ser cuantitativo y en qué base te vas a manejar. Así de simple. Eso es todo. Así, es re cortito sobre el plagio específicamente. Yo voy a ser quizás un poquito más dura que usted, doctor, primera vez. Y es lo siguiente. ¿En qué lugar en rankings internacionales se encuentran las universidades bolivianas? ¿Y por qué? Yo he estudiado en el exterior y puedo contar mi experiencia al respecto. Yo he estudiado en la Universidad Javeriana, que está dentro de no solamente rankings latinoamericanos, sino rankings a nivel internacional, fuera de la región. Y uno de los procedimientos que ellos tienen es plagio en trabajo y se expulsa al estudiante de la universidad. Suena durísimo y lo he vivido de cerca con una compañera cercana que tuvo que pasar por todo un proceso de demostrar realmente que lo que había pasado era que era una versión previa de un trabajo, o sea que faltaba, digamos, el proceso de parafraseo y citación y todo eso. Finalmente logró, digamos, quedarse en la universidad. Suena muy duro, pero yo considero que no se puede admitir el plagio. Para eso es que nosotros a los estudiantes les damos cursos de redacción académica. O sea, yo a mis estudiantes siempre les digo, no hace falta hacer el copy-paste. Si necesitan llenar páginas, llenan más páginas diciendo, según tal autor, 2 puntos, comillas, o de acuerdo al tipo de formato de citación, página, van a llenar más páginas. No se necesita, ¿no? Y justamente como decía el doctor, ahora con los softwares es mucho más fácil de detectar, pero uno ya tiene, digamos, el feeling para utilizar esa palabra. Una cosa es que en el marco teórico me aparezca una cita larga sin la página, sin el autor, pero se nota que es una cita. O sea, la persona está diciendo claramente 2 párrafos más arriba según tal autor, pero hizo mal el parafraseo. Bueno, dale. Vas y lo corriges. Pero cuando hablamos de plagio de verdad, estamos hablando de estudiantes que buscan en repositorios de universidades extranjeras y copian la tesis entera. O estamos hablando de estudiantes en pregrado que se han acostumbrado, y a mí me ha tocado muy de cerca, tener 40 estudiantes y 10 trabajos iguales. Y además una maravilla de citado, ¿no? Una maravilla de hechos y venían de un artículo del internet. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? También, porque no es, o sea, si uno encuentra plagio en tesis de licenciatura, es que quienes se han aplazado son los profesores, porque en todo el proceso han dejado que el plagio vaya avanzando y avanzando y avanzando, hasta que finalmente el estudiante ha pensado que era una buena idea plagiar una tesis de afuera. Por eso digo, o sea, primera vez que voy a ser un poquito más dura. A ver, hay que partir de lo siguiente, ¿sí? Complementando lo que los colegas indican, ¿no? El doctor Escobar y la doctora Guevara. Primero,
Cuando hablamos del tema de estas herramientas antiplagio, que se lo concibe así, herramientas antiplagio. Estas herramientas antiplagio, si ustedes revisan, ¿sí?, cuál es el fin, el propósito, el objetivo de estas herramientas de antiplagio, te dicen identificar el porcentaje de similitud. Eso es lo que te está dando. O sea, no te está diciendo otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, ahí, ¿qué viene? También tiene un manual, ¿no es cierto? Va, te haces un clic, listo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tú tienes que saber interpretar esos resultados que te arrojen la última parte, por un lado. Otro, vámonos a la parte académica. Analogía. Un cirujano, ¿sí? Un cirujano, para que aplique la parte práctica de todos sus conocimientos, ¿qué necesita? No, fuera del conocimiento, él ya tiene, pero ¿qué necesita para la parte práctica? ¿Perdón? Exacto, necesita un bisturí para operar y otros, ¿no es cierto? Si no tiene bisturí, ¿cómo va a aplicar? ¿Simple o no? Entonces, el académico, peor, si nosotros, en mi caso, si yo soy tutor, si soy tribunal, si soy investigador, ¿qué necesito? Necesito con mi mano derecha de antemano esa herramienta antiplagio porque estoy trabajando con eso día a día. ¿Me entienden? Entonces, esa es es algo que nosotros tenemos que tener al lado. ¿Para qué? Para que nos ayudemos como tal. ¿No es cierto? Por un lado. Ahora, específicamente, existen herramientas antiplagio gratuitas, free y también de pago. Free, Viper, Skype, muchas herramientas para que ustedes puedan utilizar. Pero estas herramientas gratuitas no te están dando el 100% de esa similitud que tú vas a encontrar por si acaso. No te van a dar. Te están dando como un marco de solo referencia. ¿Y tú qué tienes que hacer con estas herramientas de plagio? Trabajar párrafos, en inglés se llama cantidad de words, de letras, de palabras, que tú vas a ir insertando y eso te lo va a ir viendo. Y tú vas a ir haciendo. Es un proceso más tedioso, sí, pero tienes ahí el insumo. Por el otro lado, tú tienes las herramientas como docente que puedes adquirirlas de pago. Ejemplo, la que más se utiliza a nivel mundial, Turnitin. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Simplemente tú te vas a apropiar de esa herramienta y tú vas a tenerla con mano derecha para poderla trabajar. El docente, en mi caso, ¿qué es lo que tendría que hacer? Yo parto de ese principio. Indiferentemente de la asignatura, lo primero que hago es la primera y la segunda clase, se les enseña a utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento de toda la materia se va a pedir un trabajo, no solamente mío, sino otros docentes, pero ellos ya tienen que tener los insumos para que ellos sean el primer filtro, ¿no? Y así ellos mismos puedan evaluar lo que están haciendo y lo que se debe y lo que no se debe hacer en la parte de la redacción. Turnitin, ¿qué te dice? En conclusión, Turnitin te dice que de 0 a 25, de 0 a 29, te arroja como un resultado verde. Vale decir que está dentro del parámetro. Cuando llega de 30, pero tranquilo. Cuando llega de 30 hasta 49, te arroja con barra naranja, que te dice que, ojo, alerta. Cuando te arroja de 50 para arriba, ya te arroja el dato que es color rojo, que significa que algo está pasando con esa información y que tienes que revisar. Ahora ahí viene lo siguiente. Dentro de lo que son los procesos de revisión como tribunal particularmente me pasa esto. Yo lo paso por el filtro, que es Turnitin. 2 tesis, ¿sí? En una me sale 75 y en otra me sale 82. Voy a agarrar y a las dos voy a decir, no, yo las voto, ¿por qué? ¿Porque son de plagio? No. ¿Cuál es la labor de esa persona que está haciendo ese trabajo, filtrando esas tesis para ver cuánto de porcentaje de similitud existen? No es solamente agarrar y basarme en el número, sino es que tenemos la obligación, el derecho y el deber, sobre todo, de agarrar y empezar a revisar. A ver, esos colorcitos que te bota, que son bien bonitos los colores que lo van a encontrar al final, tú te vas, el primer color que tú ves, los más altos, no me va a interesar ver los números bajos, se ve los números de arriba, los más altos que tengas, generalmente son rojo, naranja, verde, azul. Te vas al más grande, ves el rojo y vas revisando la tesis. ¿Sí? Turnitin, haces un clic y te va a mandar, pero si no tienes por decirle Turnitin y estás haciendo eso en otra herramienta, te puedes ayudar con el Google Scholar. ¿Qué vas a hacer? Control C del párrafo, lo pegas, es tan simple, Control C, Control V,
y ya te va a arrojar a la fuente origen de donde se está extrayendo esa información. Pero si tú haces esa comparación del archivo fuente con este otro archivo, estamos hablando de la tesis de 81, y evidencias que realmente es un control C y un control B, lo que yo hago, ¿qué hago? Reporto a coordinación. Sí, y no solamente muestro, no el número, sino mando el archivo. Ahí está, estoy avisando, estoy notificando. Esa es mi obligación. Pero de la tesis de 75, por decirles, que está por unos cuantos números más, me doy el trabajo de revisar y no encuentro por qué voy a informar para que se lo catalogue como plagio. No tengo por qué, porque más lo contrario. ¿Qué ha pasado con esa tesis? Ha tenido, generalmente, ¿qué es lo que sucede en las tesis? Error de dedo. ¿El error de dedo cuál es? Que tú colocas un párrafo, le colocas ahí el punto, le colocas la cita. ¿Qué te lo interpreta Turnitin? Primera idea, segunda idea. ¿Por qué? Porque después del punto final ya estás con el paréntesis. Te estás formulando una segunda idea. ¿Error de quién es eso? Del usuario. Y eso está en muchas acápites de las tesis. Entonces, no por eso tú vas a agarrar y vas a decir, no, este 71 está plagio. No. Entonces, ahí viene la interpretación. Particularmente, en muchos eventos nos han preguntado esto, ¿cuánto de porcentaje se tiene que tener realmente como tal? Yo la misma respuesta que te digo, de 0 a 29, Turnitin te dice que estás ok, pero nosotros desde el plano real, lo lógico es tendríamos que llegar a 0, pero el signo de interrogación te lo pregunto a ti, ¿vas a poder llegar? Particularmente en muchas investigaciones que se ha ido revisando en tesis, hasta en artículos científicos, no se ha llegado al 0. Te soy sincero, en artículos que están publicados en distintas revistas indexadas, ¿sí? Hemos tenido, y eso ha pasado por la revisión, se ha tenido aproximadamente hasta un mínimo que he logrado generar así a duras penas luchando con el investigador, debe generar casi hasta un 8%, hasta un 10%. Pero si tú revisas la documentación, está cumpliendo, ¿me entiendes? Entonces son solamente hacer la selección de Turnitin u otra herramienta que manejes para que te dé a ti lo que realmente quieres. Entonces, mucho depende, uno, la ayuda tecnológica y dos, la forma de interpretación que uno tiene que tener. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, para ir concluyendo, una última pregunta y vamos a terminar. Bien, muchísimas gracias a las autoridades de la universidad, a los colegas que acaban de exponer, muy interesante en esta parte de la investigación mixta, pero sin embargo quiero leer un poquito acá con lo que dice Kuhn, ¿no? Entonces, con respecto a los paradigmas, si bien dice Kuhn, en su obra clásica, La estructura de las revoluciones científicas, de 1989, sostiene que todas las crisis desembocan en una de las tres vías. La ciencia normal es capaz de manejar la crisis y todo regresa a la normalidad, primero. Segundo, dice, el problema se resiste y es etiquetado, pero es percibido como resultante del fracaso del campo de la ciencia por no poseer las herramientas necesarias para su resolución. Si esto es así, los científicos lo dejan a un lado para ser atendido por una generación futura que tenga mejores herramientas. Y la tercera nos dice, emerge un nuevo candidato a paradigma y se establece una batalla para su aceptación. Un paradigma se declara inválido solo si existe un candidato alterno para tomar su lugar. Entonces, en esta actualidad, ¿cuál es el paradigma vigente que resuelve los nuevos problemas de la tecnología, de la teoría cuántica y todo eso? Gracias por su respuesta. Una pregunta muy compleja. Desde el 2000 han empezado a evolucionar los paradigmas emergentes. El que más se aproxima es la transdisciplinariedad con Edgar Morin, ¿no? En función a lo que tú expones. Hay paradigmas emergentes en diferentes contextos.
Edgar Morin en México, que funda su escuela, el holismo con, ¿qué se llama? El holismo con los autores de Venezuela. No, pero es una tendencia que tienen. Todo lo que son objetivos holísticos, investigación holística, es una nueva tendencia que sale con el paradigma del holismo. Luego tenemos otras tendencias. Aquí en Bolivia tenemos una tendencia con la investigación descolonizadora, que está queriendo forjar su paradigma a partir de también el pragmatismo. Entonces, cuando Thomas Kuhn hablaba de las revoluciones científicas, hace una aclaración en la carta a las revoluciones científicas. Es el segundo libro y toma en cuenta lo que Masterman hablaba, ¿no? Masterman hablaba de una clasificación de paradigmas de acuerdo a las ciencias. Y ahí se empiezan las clasificaciones. Si hablamos de paradigmas sociológicos, hay una clasificación de paradigmas sociológicos. Si hablamos de paradigmas de economía, hay una clasificación de paradigmas de economía. Es bajo esa idea, Guba, ¿qué es lo que hace? Es una clasificación de paradigmas de investigación. Y empieza con el positivismo y lo que llegaría a ser el pospositivismo, ¿no? Y luego se va trabajando las tendencias y empieza el positivismo, el interpretativo y el sociocrítico. Y es la clasificación que hace Guba. Oficialmente la Academia de Ciencias la ha tomado en cuenta y se maneja. Y a los nuevos paradigmas que han ido emergiendo, como el pospositivismo, el constructivismo, el pragmático, la transdisciplinariedad, el holismo, son paradigmas emergentes que esperemos que se consoliden. La respuesta. Listo, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Con eso concluimos. Bueno, quiero agradecer a los 3 expositores del día de hoy y entregarles un certificado de reconocimiento a nombre de la Universidad Privada San Francisco de Asís. Doctora Nadia Scarlett Guevara, por favor. Muchas gracias por sus aportes. A mi mentor, doctor Peter Gensi Escobar Callejas. Muchas gracias por su presencia. Y finalmente, al doctor Pablo José Guerrero. Muchas gracias. Listo, nuevamente un aplauso a nuestros panelistas de este foro. Estoy seguro que nos estamos yendo con bastante información, con bastante conocimiento. Muchas gracias y a ustedes, muchas gracias por su participación. Hasta luego.